Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar en el curso de Historia del Perú las autoridades locales, o también llamada autoridades virreinales. Recuerda que para poner, en este caso, fin del cumplimiento, para que España pueda hacer cumplir en efectivo todas las disposiciones y órdenes que venían desde España. Para eso se van a crear aquí en las colonias americanas una serie de instituciones de gobierno de menor rango que las que estaban en España. La institución de gobierno de mayor rango, adivina quién lo representaba. A ver, tenemos al llamado virrey. Como tenemos aquí en nuestro mapa, en nuestro organizador visual, tenemos que la máxima autoridad local aquí en la colonia, en el Perú, era el virrey. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen de nuestro primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Luego teníamos en segunda escala la audiencia. Teníamos a los corregimientos, a las intendencias, a los cabildos y a los caciques. Jóvenes, todos estos formaban parte de las autoridades locales. Con respecto ¿no? Estas imágenes aquí. A ver, tenemos aquí Blasco Núñez de Vela, tenemos a Juníet, tenemos a Toledo. ¿De qué personajes estamos hablando? Muy bien, de los llamados virreyes. Este virrey que va a regir aquí, tener la máxima autoridad. El virrey era el vicerrey, era el representante personal del rey en las colonias. Era nombrado por el Consejo de Indias, pero con aprobación del rey español. Ejercía un cargo de mucha confianza por un periodo de 3, incluso a 5 años. Aunque algunos se quedaron más tiempo, ganaban, se dice, 40.000 ducados aproximadamente al año. En nuestro país, ahí recuerda y anota también, hubo 40 virreyes, desde el virrey, ahí lo mencioné, Blasco Núñez de Vela, hasta don José de la Serna, derrotado en la batalla de Ayacucho. Se contaron 2 príncipes, 12 conduques, un duque, 12 marqueses y un caballero, 3 arzobispos. Son todos los virreyes que habían regido, ¿no? Esos 40 virreyes que habían gobernado aquí en el Perú. Al terminar su mandato, los virreyes eran sometidos a un juicio de residencia, juicio que consistía en averiguar en este caso, si se había enriquecido con el cargo, llevado a cabo en el Consejo de Indias. También presentaban una memoria. A ver, ¿qué era una memoria? Es decir, una relación de sucesos y obras durante su gestión. La única institución en el Perú que podía destituir era la Real Audiencia y también reemplazarlo en el gobierno, ya sea por una muerte súbita del virrey o un viaje. Entonces, cuando el virrey viajaba, la Real Audiencia asumía el cargo. Ser virrey del Perú fue para los otros virreyes de otros virreinatos un alto cargo, un ascenso en su carrera política. ¿Cuáles eran las funciones del virrey? Sencillo. ¿Cuáles eran? Pues tenía funciones políticas, podía dirigir el gobierno y aplicar las leyes nuevas llegadas a España. Tenía funciones judiciales, que era presidir la audiencia, vigilando que se administre con justicia. Una función militar, era el capitán general de las Fuerzas Armadas de mar y tierra. También se dedicaba a controlar la economía de la colonia, dando cumplimiento a las órdenes del Consejo de Indias. Una función religiosa se puede indicar por el derecho del regio patronato, intervenía en la designación de las autoridades de la Iglesia. Entre los virreyes más importantes, tenemos ahí al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Tenemos también al virrey Francisco de Toledo. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre Francisco de Toledo? Quien era el quinto virrey del Perú, considerado como el verdadero organizador del reino. Tenemos al virrey Juníet, Amat y Juníet, el virrey número 31. Era famoso por su romance con Micaela Villegas, conocida como la Percholi. Su objetivo era convertirla en una de las ciudades más hermosas y seguras de América. Tenemos también al virrey Jáuregui, era el virrey número 33, que se caracterizó por combatir la famosa rebelión de Túpac Amaru II. Tenemos al virrey también Abascal,
virrey número 38, quien cumplió un importante papel para los intereses, en este caso, de la corona. Bueno, y por último, el virrey La Serna, que es el virrey número 40, con el que se cierra la etapa colonial y fue derrotado por Sucre en la batalla de Ayacucho. Ya en su momento hablaremos de la batalla de Ayacucho, que se realizó en el año de 1824. Luego tenemos la segunda institución más importante, viene a ser la llamada Real Audiencia. ¿Y qué fue la Real Audiencia? Una institución dedicada a administrar justicia en las colonias españolas, traídas desde España, se crearon por toda América Española. Tenía también responsabilidades políticas, porque podía reemplazar al virrey en el gobierno. Este órgano de gobierno judicial fue traído de España, pues en la península funcionaba desde 1371 y llegó a América, ahí anota también, en 1511, instalándose en la isla La Española, creándose a partir de ese momento en muchas partes de las colonias españolas. La audiencia fueron tres clases: las audiencias virreinales, acentuadas en la capital, en el virreinato como Lima, Bogotá, México y Buenos Aires. Luego también tenemos a las audiencias pretoriales, que fueron creadas en el interior de una capitanía general, como Santiago de Chile, Guatemala, La Habana. También tenemos las audiencias subordinadas, que fueron creadas dentro de los territorios de este caso de un virreinato, dependiendo de la audiencia virreinal, como Quito, Charcas, Cusco. En este caso, las audiencias tenían como función a un presidente, tenía como funcionarios, me estaba confundiendo ahí, chicos, tenía como funcionarios a un presidente, a los oidores o también jueces, quienes escuchaban a los litigantes. Eso es con respecto a la llamada Real Audiencia. Luego tenemos otra institución. Aquí están los llamados corregimientos, que en este caso vamos a colocar ahí, fueron creados en Perú por el gobernador Lope García de Castro en el año de 1565 para ayudar al virrey en el gobierno de los territorios. En este caso, ¿con qué fin se crearon los corregimientos? Pues ayudarían a corregir, como dice el nombre, el abuso de los encomenderos que efectuaban sobre el indio. Sin embargo, su nombramiento causó mayores males, pues se convirtieron en terribles explotadores. Tal era su poder que ejercían el mando político, recaudaban los impuestos y administraban justicia, todo dentro de su jurisdicción. Esto le permitió cometer una serie de abusos, como negociar con los impuestos para enriquecerse, vender incluso a los indios de su territorio obligatoriamente. También eran obligados que los indios, en este caso, compraran mercaderías innecesarias a altos precios. Todos estos negocios de los corregidores les daban abundante ganancia. Es por ello que se convirtieron en la institución más odiada de la corona. Estos abusos ocasionaron en el año de 1780 la rebelión, en este caso, de Túpac Amaru II, quien se va a levantar contra el abuso de estos corregidores y encomenderos. La audiencia de Lima fue dividida en 71 corregimientos, que perduraron hasta el año de 1784, en el cual Carlos III decidió anular para reemplazarlo con el nombre de las llamadas intendencias. La siguiente institución es las llamadas intendencias. Estas intendencias son reemplazadas, en este caso se reemplazó en su momento a los corregimientos y se crean las llamadas intendencias. Esto luego de la rebelión de Túpac Amaru II. Fueron establecidas por el virrey Teodoro Croix. Este sistema de gobierno fue creado inicialmente en Francia y luego llevado a España, para luego trasladarse a las colonias españolas. Cada intendencia estaba a cargo de un intendente con amplias funciones de gobierno, como hacer cumplir las leyes, preparar a los ejércitos, cobrar los tributos indígenas, velar por una buena administración de justicia. Ganaban entre 5.000 a 8.000 pesos al año.
Para poder llevar una labor efectiva, el gobierno, en este caso para dar una efectiva labor de gobierno, la intendencia fue dividida en partidos o subdelegaciones al mando de subdelegados. El virreinato del Perú en el año de 1784 fue dividido en ¿cuántas intendencias? En 7 intendencias, añadiéndose a estas la intendencia de Puno en el año de 1796, que fue reintegrada al virreinato del Perú del virreinato Río de la Plata. Estas intendencias, ¿cuáles fueron? Aquí está en nuestro mapa. Tenemos aquí la intendencia de Trujillo, la de Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. ¿Cuántas intendencias son? Son 8. Recuerda que la última en ser agregada fue la intendencia de Puno. Vamos a colocarle un círculo aquí porque esta fue la última en ser incorporada al virreinato del Perú. En el virreinato de Nueva España, en cambio, se habían creado 12 intendencias. En este caso, el de Nueva Granada, 5, y en el Río de la Plata, 8. ¿Con qué fin? Pues su labor fue mejorar que los corregidores, a pesar que solo tuvieron 40 años de duración en comparación con los corregimientos que duraron 234 años, en el virreinato del Perú, los territorios que administraban los intendentes sirvieron de base para que en la época republicana, aquí, ¿cierto? Para que en la época republicana, tenemos aquí un mapa ya de la época, en este caso republicana, se origine o en este caso permita la creación de los llamados departamentos. Asimismo, las subdelegaciones sirvieron de base, en este caso, como ves aquí, de las intendencias, para crear más adelante, recuerden la vida republicana, nuestras provincias y departamentos. Entonces ya sabemos dónde inicia la creación más adelante de las llamadas regiones. Fueron a través de las llamadas intendencias, que luego se convirtieron en provincias y también en regiones. Luego tenemos aquí el siguiente, son los llamados, a ver, ¿quiénes? Los cabildos, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los cabildos? Muy fácil. Pues los cabildos, en este caso, para el virreinato, para poder asegurar los territorios conquistados, la corona española autorizó que en América se funden ciudades y estas estarían habitadas por los mismos soldados a los que se les llamó vecinos. Para poder gobernar esta ciudad se estableció a los órganos de gobierno llamados cabildos. Eran los gobiernos locales llamados también ayuntamientos o municipios. Fueron establecidos por la fundación de las primeras ciudades. Así, la primera ciudad fundada fue, recuerda, San Miguel de Piura, y allí funcionó el primer cabildo en el año de 1532. En la ciudad de Lima fue establecido el 18 de enero del año de 1535 y tuvo como primer alcalde a Nicolás de Rivera, llamado Nicolás el Viejo. A finales del periodo colonial, en principios del siglo XIX en este caso, los cabildos estaban constituidos por el alcalde, regidor, alférez real, que tenía el mando de las milicias, que era un grupo de ciudadanos armados. En este caso también estaba integrada por un alguacil mayor. Tenemos también, en este caso, la función de estos cabildos, ¿cuál era? Pues era ejecutar, en este caso, o controlar cualquier tipo de desorden en la población. Por ejemplo, estaba encargado de controlar en este caso algún tipo de caos de venta, algún tipo de repartimiento de tierras o cualquier tipo de problemas pequeños que se realizaba en ese ayuntamiento. Por ejemplo, también otra de sus funciones era mantener el ornato y la limpieza de la ciudad, administrar la justicia a nivel local, obviamente, solo a lo que le corresponde al ayuntamiento, velar por los precios y por los pesos de las medidas de los productos,
la seguridad de la ciudad y realizar peticiones ante el rey para financiar los beneficios de la ciudad. De todas estas instituciones que nosotros estamos hablando, instituciones locales durante el virreinato, la única que se conserva hasta la actualidad son los cabildos. ¿Por qué? Recuerden que son los cabildos, pues jóvenes, son ayuntamientos o municipalidades. En la actualidad no tiene el nombre de cabildo, pero se llama municipalidades. Entonces es la única institución que hasta la actualidad conservamos. En la siguiente tenemos los llamados caciques. En septiembre, en este caso, de 1575, el virrey Francisco de Toledo dio una ordenanza por la cual se le daba a todos los antiguos curacas el poder de mando sobre sus pueblos, pero bajo el control de la política española. Los curacas, antiguos señores de los ayllus incas, pasaron de esta forma a formar parte de la política colonial como gobernantes de los pueblos de indios. Los ahora llamados caciques gozaron de muchos privilegios, pues cobraban un sueldo por dicho cargo, podían heredar el cargo de sus hijos, no tributaban y no mitaban. Entre las funciones que cumplía un cacique era proporcionar la mano de obra indispensable para la mita o para el obraje, cobrar los tributos a los indígenas de sus cacicazgos y ayudar en el reparto y venta de las mercaderías a los corregidores. Los caciques, por cumplir dicha función de gobierno, fueron educados en colegios creados para tal fin. Así, en el año de 1620, el virrey Felipe de Borja, príncipe de Esquilache, ordena crear dos colegios, uno en Cusco llamado San Francisco de Borja y en Lima creó el Colegio del Príncipe. La finalidad, en este caso política, de estos colegios era educar a los miembros de la nobleza indígena en la cultura española occidental. En este caso era educarle a estos caciques, a estos indígenas, con la cultura occidental, convirtiéndoles de esa manera en un instrumento sumiso al poder español y de esa manera puedan servir para controlar a la masa indígena. Eso es con respecto a los llamados caciques, jóvenes. Bueno, esto es todo lo relacionado a las instituciones locales, muchachos. No se olviden estudiar y repasar su libro, que también tienen lecturas adicionales. Y conmigo será en la tarde. En la tarde despejaremos quizás algunas de las dudas que ustedes tengan. Nos vemos y estudien.